Listo, entonces, buenos días. Muchas gracias pues por la oportunidad de poder compartir pues estos pequeños avances que pues tenemos. Sabemos que pues cualquier esfuerzo que se haga con tal de ayudar en estas problemáticas que estamos actualmente pues sirven. Así como en la línea que venía explicando Oscar, la idea es poder proporcionar herramientas para pues que los profesionales en salud puedan tomar decisiones. En este caso, pues voy a hacer una pequeña demostración de una exploración que hicimos con unos algoritmos de inteligencia artificial como son los mapas autoorganizados. Entonces, pues primero voy a contextualizar un poquito, como para generar un background ahí que todos conozcamos que son los mapas autoorganizados, y posteriormente mostraré los resultados para ver qué se obtuvo y pues obviamente o sea, siempre que uno hace alguna cosa, siempre queda muchísimo más trabajo por hacer, entonces es como para dejar más inquietudes que afirmaciones en la presentación. Dentro de los métodos de agrupamiento existen diversos, ¿no? El más conocido es el K-means, el de medias. Eh, Sin embargo, pues existen muchos otros y más cuando eh, no es posible poder verlos, cómo es que están formados los grupos de datos. Entonces, una estrategia que se empezó a usar al final de la década del 90 y que empezó como en el 2000 son los mapas autoorganizados o mapas de Cojonen, que buscan traer esa representación en ese hiperespacio de múltiples dimensiones y poderlo plasmar en un mapita de únicamente dos dimensiones. Entonces, funciona de forma similar a como el córtex en nuestro cerebro pues trabaja, donde pues de acuerdo al estímulo que recibamos, pues una región diferente de nuestro córtex se va a activar. Así es igual un mapa autoorganizado. De acuerdo a cómo están los datos en su espacio original, se pueden representar en un mapa bidimensional y lo interesante es que si esos datos están próximos en ese espacio de múltiples dimensiones que no podemos observar, pues se va a ver reflejado también en el mapa, lo que hace que podamos hacer agrupamiento sobre el mapa y podamos tener una certeza o podamos ver cómo es que se están comportando los datos con respecto pues, a las variables que podemos utilizar. Entonces, por eso es una ventaja y por eso estamos usando mapas autoorganizados en este sentido. A partir de eso, y otra ventaja que se tiene es que con los mapas autoorganizados se pueden realizar mapas contextuales o mapas semánticos. El ejemplo más usado es es el de un grupo de animales que puede tener diferentes tipos de características de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su número de patas o si tiene pelo, si tiene plumas, si tiene, ¿sí? O si realiza alguna función en específico. Es decir, que cada uno de los animales tendría un vector donde se representen esas características que describen al animal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo podría calcular esa proximidad entre ellos y ver cómo se agrupa esa información, que es, digamos, si uno observase la matriz, no es trivial poder ver cuáles animales se parecen a cuáles, ¿sí? Tenemos una información ahí binaria que es difícil de establecer o difícil de agrupar en en nuestro cerebro, y entonces el mapa autoorganizado nos ayuda en esta tarea. Entonces aquí se hace un mapa autoorganizado y se grafican las distancias entre las neuronas de la red neuronal. La red neuronal es ese mapita bidimensional de neuronas. Entonces aquí lo que hacemos es prácticamente graficar la distancia entre las neuronas y ver que hay regiones que se alejan unas de otras. Si yo tengo colores muy claros, puedo observar que el mapa se separa a simple vista en dos regiones, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la O-matriz, la matriz de pesos de la red neuronal y nos permite observar cómo están agrupados los datos. Si yo hiciese el ejercicio de coger de nuevo nuestro mapa, vemos que la división se encontraba por acá y además de eso hay otra dimensión vertical que nos separa o nos agrupa a los animales. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos esos animales mamíferos medios, ¿sí? Como el perro, como el lobo, como el león. Y hacia la parte derecha están ya los mamíferos un poco más grandes, ¿sí? Como la cebra, el caballo, las vacas. Y en la parte inferior estarían pues los animales, las aves, ¿no?
Entonces, aprovechando esas características que nos brinda el mapa para poder hacer mapas contextuales, nosotros aplicamos esto en las bases de datos. Entonces, si ustedes entran a la página del Instituto Nacional de Salud, ahí hay un compilado de información de cómo van llegando los casos, ¿sí? ¿Qué información tiene? Pues básicamente se puede agrupar o se puede determinar que tiene 7 variables. La ubicación de donde se encuentra el caso, ¿sí? Si fue en Bogotá o cualquier otra ciudad, el tipo de caso, si lograron identificar que el caso es importado, cuando las personas que viajaron y se contagiaron en otro país y llegaron aquí a Colombia, entonces es un caso importado. Si es un caso relacionado, más bien que se encuentra, se contagió acá en el mismo suelo colombiano, o pues, se no han determinado qué tipo de caso es. El sexo, si es masculino o femenino, la edad, que es una variable que pues vamos a dividir por décadas, ¿sí? El departamento. Entonces, es curioso porque ahorita más adelante les comento también qué dificultades uno se encuentra al trabajar con estos datos que están disponibles, ¿no? Cualquiera los puede descargar y puede analizarlos. El departamento donde pertenece el caso, la atención, esta es una variable importante porque nos va a ayudar, nos puede ayudar a entender un poco mejor o a proponer ayudas, es decir, en donde se está digamos que pasando la enfermedad, que puede ser en casa, puede ser que ya la persona falleció a causa, pues, comorbilidad del COVID, si está en el hospital, si está en el hospital y en una unidad de cuidados intensivos, o si ya se ha recuperado del virus. Y finalmente el país de procedencia. Entonces ahí cuando el caso es importado, entonces tenemos países como España, Italia, o de donde manifestó la persona que venía, para poder pues, registrar el caso. Entonces, ¿qué se hizo? Se descargó estos datos eh, desde el 6 de marzo hasta el 28 de marzo y se empezó a hacer una exploración con esos datos hace unos días. ¿Qué se hizo? Entonces, lo que se trabajó fue categorizar, es decir, hacer un one hot encoder para cada una de las variables, es decir, esto se me convirtió en un vector de 142 características debido al número de ubicaciones, al número de departamentos que se tenía en ese momento o que se tenían registrados en los datos. Entonces, nuestro mapa, que inicialmente sería algo así, digamos que esta matriz transpuesta, serían 142 características por el número de casos que hasta ese momento eran 539. ¿Sí? Entonces, construimos esa matriz y entrenamos el mapa autoorganizado. Para escoger las dimensiones del mapa hay unos criterios que se utilizaron, el número de ejemplos, el número en este caso se aplica un análisis de multicorrespondencia y bueno, aquí está ya ese mapa entrenado, entonces podemos observar que tiene regiones o se podría separar en regiones ese mapa en 4 grandes regiones. Siempre se debe utilizar el mapa autoorganizado como un proceso previo al agrupamiento. Entonces, generalmente está acompañado de algoritmos como el K-means, ¿sí? Entonces, el K-means lo que hace es agrupar los pesos de las neuronas de la red o del mapa. Entonces, lo que hacemos es que, claro, si yo tengo aquí una separación, pues el K-means va a tender a agrupar esas neuronas que se encuentran cerquita. Entonces, lo que yo hago es disminuir un poco ese número de características y yo puedo entender un poco más o ver cómo es que están relacionados esos datos. Entonces aquí hacemos un proceso de, de medir la calidad del agrupamiento después del K-means y determinamos en este caso 6 grupos que tal vez nos gustaría entender. Entonces, al hacer el agrupamiento, hacemos ese K-means y tendríamos estos seis grupos que me dan los datos. ¿Sí? Sería como un agrupamiento que se puede obtener a partir de los datos. Y ahora lo que queremos entender es cómo yo relaciono cada uno de estos grupos con las variables que teníamos en la entrada de los datos. Entonces aquí lo que hacemos es, tengo el mapa agrupado y empiezo a analizar cada una de las variables. Como son 142, es difícil graficarlas. Aquí enumeré algunas solo como por visualizar. Si se dan cuenta, estos dos grupos corresponderían a datos que se ubican en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Que tienen alguna información de edades entre 30 y los 39 años, que tienen sujetos hombres y pues mujeres también,
que tiene casos que han sido en casa, ¿sí? Los colores claros son los valores altos, es decir, que pertenecería o que existe, y los colores azulados son los que no estarían presentes. Entonces, en esta región del mapa, o sea, hacia esta sección, serían casos que no son en casa. El resto de la región serían de casos que corresponden a que el sujeto está pasando su enfermedad en casa. Aquí cuando es el país de procedencia y aquí cuando el caso es relacionado. Solo por citar, si yo analizara por grupos, podría ver con respecto a la ubicación. Entonces, por ejemplo, podría visualizar 4 ciudades importantes como Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali, que son los que presentan más o menos el mayor número de casos. Aquí están a la derecha, y ver en qué regiones es que se vería representado el mapa. Entonces, uno podría ver que este grupito aquí estaría representando los casos eh, de la ciudad de Medellín. Entonces uno podría ver las otras, qué otras variables son notorias en ese mismo clúster, ¿sí? Entonces ayudaría a encontrar relaciones entre los datos de una forma sencilla, visual, que es muy útil para trabajar con profesionales de la salud porque a ellos les gusta mucho entender qué es lo que está sucediendo detrás del algoritmo y poder interpretar fácilmente la información que está ahí. Entonces, por eso son prácticos. Bueno, y la ciudad de Cali. Si yo analizara por la edad, pues tenemos diferentes grupos etarios, por decirlo así. Tengo zonas, habíamos hablado de estas zonas que son claras, que son, yo las redondeé aquí porque ahorita vamos a ver que estas son regiones donde se presentan los casos de sujetos con casos de fallecido. Entonces ya vamos a mirar eso. Aquí, por ejemplo, está el tipo de casos si es importado, relacionado y en estudio, o sea, las regiones del mapa donde estaría esa información, y femenino y masculino, pues como es una variable dicotómica y en ese caso sería como el inverso. Esta es la más importante porque esta es la variable de atención donde decimos que tenemos las zonas donde se representa los sujetos que han fallecido, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno podría analizar que este clúster tal vez tenga esa información acerca de ese grupo que es fallecido. Los que están en hospital, los que están en casa, los que están en UCI, que está cercano o próximo a los que están fallecidos. Entonces podemos de pronto aquí empezar a categorizar ese clúster y que nos pueda ayudar en un futuro. Entonces aquí lo que hacemos es tenemos esa atención, esos 5 posibilidades de esa variable y poder entender cómo es que cada una de ellas se relaciona con cada uno de los clústeres. Entonces, aquí vendría esa parte no supervisada. Lo que intentamos hacer después, que pues, como decimos, es una mera parte exploratoria porque pues hay que mejorar y hay que ajustar muchas cosas, pero pues quería mostrarles estos resultados que pues me parecen un poco llamativos. Podríamos forzar un poco ese número de grupos que idealmente da entre 6 y 7 a forzarlos a 3 y forzarlos a que sea un triage en 3 riesgos que nos digan, que nos etiqueten a un clúster como que sea de alto riesgo, donde puedo incluir las regiones donde están representados los sujetos fallecidos y los que están en unidad de cuidados intensivos. Un clúster medio de medio riesgo, que sería los que están en hospital, o sea, no es un caso muy grave, pero tampoco es un caso muy leve, y también los casos de bajo riesgo, que serían los verdes, ¿sí? Que está en casa y que se ha recuperado. Entonces, si yo analizara y agrupara y pudiera etiquetar con colores esa región, entonces podríamos decir que este clúster que está aquí en parte inferior izquierda estaría relacionado con lo que son los casos fallecidos y algunos de hospital de cuidados intensivos. Podría decir que el de hospital está en esta región, pues que está azul y algunos con altos valores, y tenemos los clústeres de bajo riesgo, que serían los verdes, que serían ubicados en esta región del mapa. Aquí es donde empezamos a padecer un poquito. ¿Por qué? Bueno, porque bueno, también podría fijarme específicamente en las neuronas que se activan cuando es fallecido, cuando es UCI y bueno, los otros casos. Digamos que estos son los más importantes porque a un médico le gustaría saber si yo tengo datos de un nuevo sujeto y los ingreso al mapa, pues se va a activar una región de ese mapa. Y si esa región ya la habíamos identificado como de alto riesgo, pues puede encender las alarmas a la hora de poder hacer una predicción, entre comillas. No estamos entrenando un modelo para predecir, pero podría ayudar a orientar al médico
a tomar una decisión, ¿sí? Digamos, si cae en una zona cerca también de lo que sería esa zona de riesgo alta, entonces podría apresurarse o tener más cuidado o ayudar a gestionar los sujetos, porque puede que estén en zonas donde no hay mucho riesgo y entonces en lugar de hacerle diagnóstico a muchas personas o estar pendiente de muchas personas, puedo privilegiar algunas que estén más cercanas a las zonas de alto riesgo. Entonces el problema se dio aquí porque dijimos, vamos a hacer una validación y vamos a meter nuevos datos de marzo 29 a abril 3, pero entonces el Instituto Nacional no es constante como registra la información, lo que mencionaban profesores antes, el profe Ángel también mencionó que no son constantes. Entonces, ¿qué pasó? Que ya habían más ubicaciones, cambiaron la forma como registran el país de procedencia, cambiaron también la edad ya no la daban en franja etaria, sino la daban el valor, entonces fue un poco difícil ajustar esos datos y sin embargo pues decidimos escoger los datos de las 4 ciudades importantes y reflejarlos sobre el mapa para ver qué sucedía. Entonces hicimos eso con los datos de Bogotá, pues, todos estaban en el clúster que habíamos mencionado de riesgo alto, que pues hay que seguir ese análisis porque pues obviamente eso querría decir que los casos de Bogotá son los más críticos, pero bueno, habría que analizar eso en más detalle. Si vemos que se activa la neurona donde los casos fallecidos, estos son únicamente los casos que se comprobaron fallecidos de esos datos que mencionábamos del 29 al 3 de abril, y que se activa la neurona de esos casos de fallecidos, pero pues habría que confrontar. También los casos de la ciudad de Medellín, ahí no hay fallecidos hasta el momento, entonces no se hizo esa reflejación, ese reflejo del mapa. Sin embargo, sí se activó el mapa, esta neurona también estaba marcada como de fallecidos, entonces digamos que esto sería importante para el médico porque se llegaron esos nuevos datos, entonces el médico no observaría sobre todos los datos que están acá, sobre todos esos 30 datos, sino daría prioridad a estos 5 que el mapa me está diciendo que están cercanos a una región de alto riesgo, entonces ya prioriza y hay una gestión de pacientes mucho mejor que si tuviera que atender a los 30, por ejemplo. La ciudad de Cartagena también, entonces lo mismo, dos que se activaron zonas diferentes, pero digamos que podría ayudar a esa toma de decisión. También la ciudad de Cali, que presenta también hartos fallecidos. Entonces vemos cómo en lugar de hacer un análisis sobre 47 sujetos, aquí él priorizaría 10 y podría encontrar esos 2 que de verdad están fallecidos. Entonces, como decíamos, estos son puros análisis exploratorios, unos resultados preliminares. La idea es seguir trabajando. Cualquier alimentación pues es bienvenida. La utilidad de SOMA es súper interesante porque puede ver en 2 dimensiones todas esas hipervariables o muchas variables de ese hiperespacio para poderlas aterrizar. Hubiéramos podido combinar variables de otro tipo, continuas, la hubiéramos podido dejar discreta y también hubiera dado resultados semejantes porque he hecho experimentos. Presenta información valiosa que puede servir para el personal de salud. Obviamente es necesario seguir ese trabajo y pues trabajarlo un poquito más. Algunas referencias y pues muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan David. Bueno, no tenemos preguntas. Yo tendría una cortica. Si entendí bien, entonces, con este tipo de caracterizaciones, tú lo que puedes es decirle a los médicos dónde priorizar la atención, ¿o entendí mal? Sí, o sea, ayudaría a tomar la decisión, ayuda a gestionar los sujetos que ya sabemos que 30 pueden estar con COVID o están con COVID, pero no sabemos cómo va a evolucionar el paciente, ¿no? Que ya sería un paciente en ese instante. Entonces, con este tipo de herramientas le puede ayudar al médico a encontrar o priorizar cuáles sujetos debería, digamos que poner más atención, debido a que pues en el mapa mostraría esa característica. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, damos